A diario ocurren miles de accidentes en el mundo. La mayoría de ellos solo son reportados en la localidad en que ocurren y algunos hasta pasan desapercibidos. Pero cuando se trata de accidentes a gran escala, las cosas toman otro cariz, ya sea porque comprenden a una gran cantidad de personas, por las grandes pérdidas económicas que significan o por lo espectacular del acontecimiento. Trágicos incidentes que involucran trenes, aviones, barcos, plataformas petroleras, plantas químicas o grandes estructuras terminan siendo titulares que retratan con horror los eventos desastrosos. Pero estos accidentes no ocurren sin un motivo real. Algo o alguien los provoca y en más de una ocasión han podido evitarse. ¡Estamos impactando en agua! Recorte de presupuesto, ahorro de costos, falta de mantenimiento y errores en la fabricación o construcción se unen a decisiones mal tomadas o falta de interés a las señales de advertencia, para generar finalmente catástrofes de enormes dimensiones que terminan cobrando la vida de personas o que dañan el mundo en el que vivimos. Surgen luego sonadas demandas y juicios que, aunque sean justos, no revertirán el daño ni devolverán la vida a quienes la perdieron. Lo único rescatable es que sirven como ejemplo para que se tomen las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir. Acompáñenos hoy, en 10, a revisar las peores tragedias causadas por el hombre, donde recordaremos el poder destructivo que un descuido o un acto negligente puede acarrear. Hola amigos, bienvenidos a 10. Como hemos visto, el hombre ha sido responsable de miles de muertes y desastres. Hoy, en 10, vamos a hacer un recuento de aquellas tragedias que fueron originadas por la mano del hombre. Adelante. Podía llegar a su destino en la mitad del tiempo de lo que tardaba un avión comercial convencional. Su diseño moderno y lujoso y su gran comodidad convirtieron a este avión supersónico en el orgullo de la British Airways y la Air France. Pero el destino del Concorde, considerado el avión de pasajeros más seguro del mundo, sufrió un serio revés cuando una falla mecánica provocó una tragedia que pudo evitarse. El 25 de junio del 2000, en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, 100 pasajeros y 9 tripulantes abordaron el Concorde de Air France con destino a Nueva York. Era el vuelo 4590 y absolutamente todos los pasajeros, entre hombres, mujeres y niños, se dirigieron a esta ciudad para embarcarse en el crucero MS Deutschland, que partiría desde la Gran Manzana. Se trataba de un vuelo charter contratado por una compañía alemana. El avión, que planeaba llegar en tan solo 3 horas 45 minutos a Nueva York, partió a las 4:35 de la tarde. Los pasajeros iban en buenas manos. El capitán Christian Marty era uno de los pilotos más experimentados de Air France. En el momento del despegue desde la torre de control observaron llamas y de inmediato avisaron al piloto que, debido a la velocidad a la que iba y sin pista para continuar, no tuvo otro remedio que despegar. En su ascenso, una estela de fuego se desprendía de la nave, mientras el capitán trataba de estabilizar el avión. Debido a la pérdida de fuerza de sus motores, volaban muy bajo, mientras el ala izquierda empezaba a desintegrarse. El Concorde siguió su descenso y terminó estrellándose contra el hotel Les Relais Bleu, en donde también murieron 4 personas. En total, el accidente tuvo un costo de 113 vidas. Los investigadores encontraron trozos de neumáticos en la pista de aterrizaje, lo que los llevó a concluir que una banda de titanio dejada en la pista había causado la explosión de una de las ruedas. Uno de los trozos desprendidos golpeó los tanques de combustible, que hizo reventar una de las válvulas del ala izquierda, provocando derramamiento de combustible que, unido a las chispas de cables rotos, iniciaron el fuego. Sin embargo, algo no encajaba en la investigación. La pieza de titanio que había perforado la rueda no pertenecía al Concorde. Finalmente concluyeron que correspondía a un avión de DS-10 de Continental Airlines que había despegado minutos antes. Air France demandó a Continental, que en el 2010 fue encontrada culpable en el juicio civil, debido a que la pieza que se había desprendido había sido mal colocada, teniendo que pagar 200.000 euros de multa y 1 millón de euros a Air France. En el 2012 la aerolínea fue absuelta en el juicio criminal. Pero además de la responsabilidad de Continental,
Respecto a la banda que se desprendió, los investigadores encontraron varios errores en las piezas de la nave, como la poca resistencia de sus neumáticos y algunos cables. El accidente del Concorde significó el principio del fin para estos aviones supersónicos. Pese a que mejoraron y reforzaron sus puntos débiles, nunca más pudo levantarse. La baja en el número de pasajeros, que se acentuó con el atentado de las Torres Gemelas, la inversión para mejorar su imagen y la subida del precio del combustible, terminaron para sacarlo de carrera en el 2003. En las faldas de los Alpes italianos, los pobladores de Stava y Pesero, dos tranquilas villas escondidas entre un valle, se encontraban inmersas en sus actividades diarias. Nadie podría presagiar ese soleado 19 de julio del 85 que una tragedia estaba a punto de desatarse. En lo alto de las montañas se encontraba la empresa minera Prealpi Mineraia, encargada de la explotación de fluorita. Para depositar los relaves o desechos mineros, se había construido años atrás dos grandes represas, colocadas una debajo de otras en niveles. La tragedia se desató pasadas las 12 del mediodía, cuando de pronto, sin previo aviso y con una furia incontenible, 200.000 metros cúbicos de lodo, arena y agua bajaron por el valle a una fuerza de 90 kilómetros por hora, llevándose todo lo que encontraba a su paso. La ola de lodo arrastró árboles y piedras que se sumaron a la masa fangosa que arrasó con edificios y personas del poblado Stava y parte de Pesero. En total, 268 personas fueron sepultadas vivas. Pocos de los que se encontraban en el camino de la luz pudieron salvarse. Las tareas de rescate fueron infructuosas. La violencia de la avalancha dificultó incluso la búsqueda de cadáveres por varias semanas. Los pobladores de Stava y Pesero jamás habían visto a la empresa minera como una amenaza hasta el día de la tragedia. Esa tarde, el embalse de la represa superior colapsó, derramando agua y residuos sobre la segunda represa, que bajo la presión cedió y terminó también derrumbándose. Las investigaciones determinaron que ambas represas, sobre todo la superior, no tenían los requerimientos mínimos de seguridad. Su falla se iniciaba desde su edificación y a través de los años no había recibido el correcto mantenimiento. Peor aún, se había aumentado el sistema de diques, escatimando gastos y haciéndolos de la manera más económica. Tanto los administradores de la empresa minera como los responsables de construcción y mantenimiento de las represas fueron condenados por los delitos de desastre culposo y homicidio plural. Las pérdidas materiales, que incluyeron hoteles, casas, puentes y edificios industriales arrasados, además de un bosque totalmente devastado, significaron un costo de 155 millones de euros. Pero sobre el saldo material, fue el saldo de pérdidas humanas lo que causó mayor desolación para el pueblo italiano, más aún porque fue un desastre que pudo haberse evitado. Su aspecto moderno y futurista contrastaba con el bello e imponente paisaje alpino. Para quienes lo abordaron, significaba un ascenso seguro a un divertido día de esquí en las montañas. Nunca pensaron que se estaban dirigiendo a un viaje al infierno del que muy pocos pudieron escapar. Era el día sábado 11 de noviembre del 2000 y en la aldea de Kaprun, en los Alpes austriacos, se iniciaba la temporada de esquí. A las 9 de la mañana, 161 pasajeros de diversas nacionalidades, austriacos, alemanes, japoneses y estadounidenses, abordaron el funicular que los llevaría directo al glaciar de Kitzsteinhorn. Durante su ascenso por el túnel de 3.3 kilómetros de largo, algunos pasajeros notaron que salía fuego del extremo inferior del tren y una oleada de humo ingresó en la cabina de pasajeros, herméticamente cerrada. En ese momento el aparato se detuvo y varios de los ocupantes intentaron abrir las puertas sin éxito. De pronto la cabina del conductor comenzó a arder. En ese momento el terror se apoderó de los pasajeros, los celulares no funcionaban, las puertas no se abrían, las luces se apagaron y las ventanas no cedían a los desesperados golpes de la gente que ya empezaba a ahogarse por el humo. Alguien logró hacer un pequeño agujero en una ventana con un esquí y unos cuantos pasajeros lograron escapar. Un hombre que había sido bombero voluntario gritó que se dirigían hacia abajo del túnel, pero muy pocos lo siguieron. Finalmente el conductor logró abrir las puertas y los que aún estaban conscientes huyeron hacia arriba. Fatalmente los que ascendieron también fueron devorados por la bola de fuego que se propaló hacia lo alto del túnel como si fuera una chimenea gigante. Solo 12 personas lograron salvarse y 155, entre pasajeros y empleados del centro alpino, fallecieron asfixiados o quemados. Como
los teleféricos no usan combustible, sino que se deslizan por unas vías parecidas a las de un ferrocarril, movilizados por un cable, los constructores de estos aparatos consideraban remota la posibilidad de un incendio y por eso el vehículo no estaba equipado con extintores ni herramientas para romper ventanas y el túnel no ofrecía salidas de emergencia suficientemente amplias. El despliegue de rescate involucró helicópteros, bomberos y miembros de defensa civil para controlar el fuego, que duró 5 horas. La identificación de víctimas duró varias semanas debido a que los cadáveres se encontraban calcinados. Entre las víctimas fatales se encontraba la campeona olímpica de esquí en estilo libre, Sandra Smith, de 19 años, que murió junto a sus padres. Las investigaciones, que tardaron varios meses, determinaron que la causa fue un radiador defectuoso que provocó el sobrecalentamiento de los calentadores eléctricos instalados en el compartimento del conductor. Una fuga de aceite hidráulico altamente inflamable cayó en un calentador y provocó el incendio. Los familiares de las víctimas y los que sobrevivieron al accidente sostuvieron una larga pelea judicial contra los operadores del funicular, que culminó en el 2004 con la absolución de los 16 sospechosos en medio de protestas y abucheos que rechazaron el dictamen. Al menos la tragedia sirvió para que se cambiaran los reglamentos de seguridad en el uso de funiculares en Europa. En Kaprun, estos vehículos fueron reemplazados por telecabinas y las estaciones fueron abandonadas. Se trataba de uno de los hoteles más prestigiosos y lujosos de la ciudad de Kansas. Cientos de personas se encontraban celebrando cuando el colapso de una de sus estructuras terminó generando una gran tragedia humana. Considerado el peor desastre estructural en los Estados Unidos, sin contar el de las Torres Gemelas, que fue producto de un atentado, el derrumbe en el Hyatt conmocionó a la población y transformó la seguridad en la ingeniería de todo un país. El lujoso Hotel Hyatt Regency de Kansas City, Missouri, tenía un año de inaugurado y era conocido por su original diseño, en el que destacaba su inmenso lobby con techo de vidrio y 3 pasillos o puentes aéreos. La idea era que los clientes que estaban en el segundo, tercero y cuarto nivel no tuvieran que bajar escaleras para pasar de un lado a otro. Los pasillos colgaban de varillas verticales que se agarraban del techo, pero los puentes del segundo y cuarto nivel estaban uno debajo del otro, unidos por los mismos tensores. El 17 de julio de 1981, cerca de 1.500 personas se reunieron en el Hyatt para una fiesta social en el que se celebraban concursos de baile. La mayoría se encontraba en el piso principal, pero cerca de 100 personas observaban a los concursantes desde los 3 pasadizos colgantes. Poco más de las 7 de la noche, un ruido metálico se dejó escuchar en el gran salón y en cuestión de segundos los puentes del segundo y cuarto piso se derrumbaron sobre el lobby repleto de gente. El cuadro era desgarrador. Decenas de toneladas de concreto y acero habían aplastado a cientos de personas y por todos lados habían muertos y heridos que pedían ayuda. Los bomberos y equipos de rescate se movilizaron de inmediato para ayudar a los que se encontraban bajo los escombros. Sabían que era una carrera contra el tiempo porque los heridos no podrían resistir mucho bajo las pesadas estructuras. En total lograron rescatar a 186 personas heridas, muchas de ellas en estado grave, pero otras 114 murieron en el desastre. Tras la tragedia se iniciaron las investigaciones para determinar las causas. Lo primero que se especuló fue que el peso de los que observaban los puentes había traído abajo las estructuras, pero los del hotel dijeron que estos estaban diseñados para soportar el peso de cientos de personas. Luego de barajarse otras hipótesis, finalmente se supo que el desastre fue ocasionado por un pequeño cambio a la hora de construir los puentes. En el diseño original había una sola varilla que atravesaba los 2 puentes que estaban uno debajo del otro, pero al resultar muy caro se dispuso que solo el puente del cuarto nivel quedaría suspendido del techo, mientras que el del segundo nivel se suspendió de este puente por otras varillas independientes, lo que finalmente le dio un sobrepeso. Al hacer los cambios, a nadie se le ocurrió reforzar las tuercas de unión, que además fueron mal colocadas, dando origen a la tragedia. El diseñador del hotel, Jack Gilliam, fue encontrado responsable de la tragedia y el país entero cambió su sistema de seguridad en las construcciones. A partir de entonces, todos los edificios construidos debían ser verificados por un ingeniero designado por la ciudad y la Sociedad de Ingenieros reescribió sus normas responsabilizando a los ingenieros por diseño que firman. Esta fue una tragedia más que pudo haberse evitado
si se hubieran revisado exhaustivamente las estructuras y si una vez más no se hubiera sacrificado el factor seguridad por el gran culpable de muchos desastres causados por el hombre, el factor dinero. Vamos a la publicidad y regresamos con el más grande accidente ferroviario de la historia, el Titanic, y además el desastre de Chernobyl. Ya venimos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque, la colisión de un ferry con un petrolero en Filipinas, el derrame de petróleo en el Golfo de México y además el accidente ferroviario de Eschede, en Alemania. Era el orgullo alemán en cuanto a trenes. Rápido, lujoso y supuestamente muy seguro, el Intercity Express era abordado por miles de personas diariamente. Pero un descuido en su mantenimiento lo sacó de carril cuando marchaba a gran velocidad. El Intercity Express, o ICE, era uno de los trenes más rápidos y confortables de Europa. Su interior fue diseñado para que se parezca al de la clase ejecutiva de un avión y podía ir a una velocidad de 250 kilómetros por hora. El 3 de junio de 1998, cerca de las 6 de la mañana, los pasajeros abordaron el expreso ICE 884 en Múnich, cuyo destino final era Hamburgo. Sus 12 vagones de lujo llevaban cerca de 400 pasajeros. Cuando iban a 5 horas de viaje a 40 minutos de su destino, los pasajeros sintieron un ruido fuerte como si fuera un estallido. En ese instante, en el vagón 1, una barra de metal atravesó la división entre dos asientos en donde se encontraba una mujer y su hijo. Tan solo unos cuantos centímetros más y uno de ellos hubiera muerto atravesado por la barra. La familia dio la alerta del forado que la barra había dejado en el piso del tren. Pero mientras el empleado del tren iba a ver qué ocurría, el tren empezó a tambalearse y finalmente se descarriló a 200 kilómetros por hora y chocó contra el puente de la ciudad de Eschede. El panorama era desolador. Los vagones se replegaron unos con otros, aplastándose mientras cientos de personas permanecían atrapadas entre los fierros retorcidos. Las labores de rescate duraron 2 días y movilizó helicópteros para trasladar a los heridos más graves y maquinaria para atravesar los vagones. 101 muertos y 105 heridos fue el resultado del peor accidente de un tren de alta velocidad. La causa del accidente fue una llanta que al dañarse desprendió su aro de acero, justamente la barra de metal que se introdujo en el vagón 1. Por casi 6 kilómetros el roce de la barra en las vías del tren provocó que las ruedas descarrilen. El choque contra las columnas del puente y su posterior colapso empeoraron las dimensiones catastróficas del accidente. Las investigaciones también arrojaron que el accidente pudo evitarse, pues descubrieron que se habían cambiado las ruedas tradicionales por un nuevo diseño para reducir las vibraciones del tren. Estas nuevas ruedas provocaban un mayor desgaste del bloque de metal que recubre el aro. El personal de inspección notó ciertos problemas en la rueda, pero no utilizaron los equipos necesarios para comprobar el grado del daño. 2 ingenieros y un empleado fueron acusados por negligencia, pero fueron encontrados inocentes, lo que generó gran controversia. Las víctimas recibieron sumas de dinero que consideraron insuficientes, tomando en cuenta que muchos quedaron deshabilitados de por vida. La compañía Deutsche Bahn volvió a cambiar sus ruedas por las tradicionales y mejoró sus métodos de inspección. Fue uno de los peores desastres de la industria petrolera que acabó con la vida de 11 personas y millones de especies de la fauna y flora marina. Luego del desastre del Deepwater Horizon, 2 comisiones coincidieron en que fue una tragedia causada por una serie de malas decisiones motivadas por el ahorro de tiempo y dinero. Actos negligentes que terminaron generando pérdidas cuantiosas y daños ecológicos irreversibles. Situada en el Golfo de México, a 83 kilómetros de las costas de Luisiana, se encontraba la plataforma petrolera semisumergible Deepwater Horizon. Esta pertenecía a la empresa Transocean, que había sido contratada por la British Petroleum. El propósito de la plataforma era perforar pozos petrolíferos. La extracción era realizada por otro equipo. La tragedia se desató cuando se encontraban en la fase final de perforación del pozo denominado Macondo, a una profundidad aproximada de 1.500 metros. El 20 de abril del 2010, la tranquilidad de la plataforma se alteró. Los monitores daban señales de una presión anormal que se confirmó con el silbido de alerta.
Todo se inició con una fuga de gas y segundos después, una gran explosión remeció la plataforma. A la primera explosión le siguieron otras, generando una gigantesca bola de fuego. De inmediato, decenas de tripulantes saltaron al agua para huir del fuego. 17 tenían heridas graves y 11 trabajadores se encontraban desaparecidos. Los esfuerzos por apagar el incendio se prolongaron por 2 días. El Deepwater Horizon finalmente sucumbió ante las llamas y se hundió. Los 11 hombres nunca fueron hallados. Pero el problema del fuego solo fue la punta de la madeja. El derrame de petróleo mezclado con una pequeña parte de metano se volvió incontrolable, amenazando el hábitat de cientos de especies marinas y de aves. La British Petroleum formó un contingente de expertos para solucionar el problema. Varios intentos por sellar la tubería del pozo fracasaron, hasta que el 15 de julio, 86 días después de la tragedia, se pudo controlar el pozo que a mediados de septiembre se selló definitivamente. El propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se comprometió a encontrar a los responsables del desastre y movilizar todas las fuerzas disponibles para reducir el daño, considerado el mayor causado por un derrame de petróleo. El informe final de la comisión investigadora de la Casa Blanca indicó que la causa central de la explosión fue la falla de la barrera de cemento que cubría el tubo de acero colocado en el pozo. Esta falla permitió a los hidrocarburos fluir hacia la superficie y causar la explosión. El principal error de las empresas responsables es que se ignoraron 3 señales de alerta antes de la explosión que indicaban un mayor flujo del pozo bombeado. Pero el informe también reveló que durante el periodo de perforación se redujeron los costos operativos y se presionó mucho a los trabajadores para acelerar los trabajos, lo que devino en un aumento de los riesgos. Se estima que se derramaron cerca de 700 millones de litros de crudo que afectaron las costas de Luisiana, el delta del Mississippi y varios sectores de Florida y Cuba. Pero fue el daño a unas 400 especies marinas las que sufrieron el mayor impacto y aún hoy es imposible cuantificar el daño al ecosistema. Solo faltaban 5 días para Navidad y muchos querían llegar a sus casas para pasar las fiestas con su familia. Sin importarles las pésimas condiciones de seguridad y el hacinamiento, miles de filipinos abordaron el ferry Doña Paz, sin imaginar que se estaban enrumbando a un viaje sin retorno. En un país como Filipinas, conformado por más de 800 islas habitadas, el ferry es un tipo de transporte muy usado. Los más grandes pueden transportar a más de 1000 pasajeros, pero en épocas navideñas este número suele elevarse. El 20 de diciembre del 87, el ferry MV Doña Paz, una embarcación con licencia para llevar 1.518 personas, partió abarrotada de gente desde la ciudad de Tacloban, en la isla de Leyte, hacia Manila, capital de Filipinas. Los viajeros se acomodaron como pudieron en la embarcación, dormían 4 en un camarote e incluso tuvieron que ubicarse en los pasadizos ocupando cualquier rincón que encontrasen. Cerca de las 11 de la noche, cuando la mayoría estaba durmiendo y unos cuantos bebían en el bar o veían televisión, el ferry se encontró con el buque petrolero MT Vector, llevando consigo 13 tripulantes y una carga de 8.800 barriles de productos inflamables. Nadie supo, porque ninguna de las 2 embarcaciones divisó a la otra. No hubo siquiera un pitazo de alerta, ni nada que advirtiera a los ocupantes de ambos navíos del peligro al que se enfrentaban. En cuestión de minutos, los barcos chocaron y una gran explosión encendió el cielo. Los que no murieron instantáneamente corrían presos del pánico. Algunos trataron de buscar chalecos salvavidas, pero estos se encontraban cerrados en un armario. Otros se arrojaron al mar, pero este también estaba envuelto en llamas debido a los productos inflamables derramados. Un barco que se encontraba cerca vio las gigantescas llamas y se acercó a brindar ayuda a los sobrevivientes, rescatando a 26 personas. 2 de ellas pertenecían al buque petrolero. La mayoría de los damnificados presentaban quemaduras de importancia. Ese fatídico día, diversos factores contribuyeron a la desgracia. El ferry no contaba con radio para solicitar ayuda y las autoridades marítimas tardaron horas en llegar al lugar y demoraron más aún en organizarse para realizar las operaciones de búsqueda y rescate. Pero fue el número de víctimas lo que desató gran controversia. Según el listado del Doña Paz, viajaban 1.586 pasajeros y 58 tripulantes. Pero en el registro no figuraban los niños menores de 4 años que viajaban gratis, ni los que tenían boletos de cortesía. Se presume que viajaban en el ferry alrededor de 4.300 personas. El Doña Paz se hundió casi 2 horas después de la colisión, mientras que el MT Vector lo hizo 4 horas después.
Los cadáveres calcinados empezaron a recogerse por la mañana, pero solo se recuperaron 275 en un mar atestado por tiburones. La investigación concluyó que hubo negligencia de parte del ferry Doña Paz por navegar en condiciones de sobrecarga, pero se atribuyó la responsabilidad del choque al Vector. Este es considerado el peor desastre ocurrido en el mar en tiempos de paz. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque, la catástrofe de Chernobyl. Y además, en el número 3, el más grande accidente industrial en la historia de la India. Toda la ciudad de Bhopal dormía plácidamente cuando una sensación de ahogo y una tos persistente sacaron a su 500.000 de habitantes de su profundo sueño. Eran los primeros síntomas de un envenenamiento sistemático provocado por una fuga tóxica que terminó ocasionando la muerte de miles de personas y dejó con graves secuelas a cientos más en el desastre considerado el peor accidente químico de la historia. Pasada la medianoche del 3 de diciembre de 1984, los operarios de la fábrica de pesticidas Union Carbide, compañía indo-estadounidense, notaron una fuga de gas a la que al principio no dieron importancia. Minutos más tarde el problema persistió y en cuestión de minutos la presión del depósito de isocianato de metilo, o ICM, uno de los gases más peligrosos y mortales de la industria química, salió disparado por una de las chimeneas de la fábrica situada muy cerca del centro de la ciudad de Bhopal, en la India. Los pobladores, que dormían sin conocer el peligro en el que se encontraban, despertaron con sensación de ahogo, irritación ocular y una fuerte tos. Las calles entonces se llenaron de gente que corría desesperadamente en busca de aire fresco para respirar. A los primeros síntomas le siguieron otros como vómitos, dolores de cabeza, espasmos y edemas pulmonares de laringe y bronquios. Algunos fueron aplastados por la turba y muchos cayeron muertos en plena calle por la intoxicación. El hospital de la ciudad se abarrotó de gente y al no saber a qué se enfrentaban, no sabían cómo ayudar a los pacientes. La llamada de un médico a la fábrica de pesticidas reveló el químico causante del mal, pero al no haber sido reportado por Unión Carbide a las autoridades sanitarias, no se contaba con el antídoto. Por la mañana del 3 de diciembre, miles de cadáveres yacían apilados y centenas más seguían en el hospital víctimas de múltiples síntomas. Las pesquisas determinaron que una serie de errores provocaron esta mortífera fuga de gas tóxico. El depósito de cemento en el que se guardaba el gas contenía más de lo permitido, 42 toneladas, cuando no debía tener más de 30. También se descubrió que la válvula de escape se había roto y el gas había salido por el sistema de ventilación de emergencia. La ebullición del gas fue provocada porque agua mezclada con hierro ingresó por esta válvula. Asimismo, se determinó que los sistemas de bloqueo de fugas de gas estaban fuera de servicio. El presidente de Unión Carbide, Warren Anderson, planteó la teoría de un sabotaje, pero se sabe que fue él y sus directivos que, tras un plan de recorte del presupuesto, terminaron por poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores y de toda la ciudad. Por años, los pobladores de Bhopal siguieron sufriendo las consecuencias: abortos espontáneos, niños nacidos con retardo mental, vulnerabilidad a las infecciones, cáncer e imposibilidad para trabajar fueron algunas de las consecuencias del desastre. Se estima que cerca de 8.000 personas murieron a consecuencia del ICM y al menos otras 12.000 han seguido muriendo posteriormente debido a secuelas directas de la catástrofe. Desde la tragedia, el 3 de diciembre se recuerda en todo el mundo el día de no uso de plaguicidas. Chernóbil era considerado por la desmembrada Unión Soviética un orgullo en cuanto a centrales nucleares. Sin embargo, todo se tornó en tragedia cuando lo que iba a ser un simple simulacro se convirtió en el peor accidente industrial y medioambiental de la historia. Un incidente que trajo consigo consecuencias devastadoras para millones de personas y que aún hoy sigue arrastrando su nefasto alcance. Situado en Ucrania, la central nuclear Chernóbil era la responsable del suministro eléctrico de varias ciudades. La madrugada del 25 de abril de 1986, un equipo de operarios puso en marcha un simulacro como parte de una revisión rutinaria, pero necesaria. El objetivo del simulacro era descubrir si la central podía seguir funcionando tras un corte de suministro eléctrico.
hasta que los generadores de repuesto se pongan en marcha en casos de emergencia. Desde que se inició la prueba se presentaron algunos inconvenientes que los operarios creyeron superar, pero luego un aumento súbito de potencia del reactor 4 produjo el sobrecalentamiento del reactor nuclear, lo que provocó la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Ocho toneladas de combustible altamente radioactivo acumulados en el núcleo del reactor comenzaron a liberarse en el ambiente. Los primeros en sufrir las consecuencias de la letal radiación fueron los bomberos que acudieron a apagar el incendio, que comenzaron a desplomarse. 31 personas murieron ese día, pero todos sabían que el alcance del accidente afectaría a miles más. En las siguientes horas, los que estuvieron más expuestos mostraron señales de quemaduras térmicas y químicas, fallos cardíacos y daños en los pulmones y en el sistema inmunológico. Los días posteriores a la explosión, más de 150.000 personas fueron evacuadas, aunque para ese entonces ya había miles de afectados. Comunidades enteras quedaron convertidas en ciudades fantasmas. El gobierno trató de minimizar el accidente y ocultarlo al mundo, pero fue Suecia quien dio la alerta de que sus trabajadores de la planta nuclear de Forsmark arrojaban signos de radiación. Mediciones similares se dieron en Finlandia y Alemania, lo que obligó al gobierno de Gorbachov a dar la noticia al mundo y reconocer la magnitud de la tragedia. Durante los 8 meses posteriores, más de 600.000 personas, entre reservistas, bomberos y civiles llamados liquidadores, arriesgaron sus vidas para las tareas de limpieza y control del accidente, hasta que finalmente se construyó una estructura denominada sarcófago que envolvió al reactor aislándolo del exterior. Las obras duraron poco más de 200 días. La mayoría de los que participaron en estos trabajos murieron o aún hoy están enfermos. Se estima que hasta 17 países europeos, así como algunos asiáticos y parte de los Estados Unidos, se vieron afectados por la nube tóxica. Estudios posteriores determinaron que el accidente fue fruto de una serie de errores humanos, como desconectar el sistema de protección, y errores técnicos como defectos del diseño del reactor. Además, el simulacro se debió hacer por la mañana, cuando se encontraban laborando personal mucho más calificado. Pero para evitar recortar la energía eléctrica a la población, se pasó para la noche, turno en el que laboraban operarios con menor experiencia y que finalmente no supieron lidiar con la emergencia. La cantidad de material radiactivo, 100 veces mayor al de la bomba de Hiroshima, afectó directamente la salud de miles de personas. Miles de casos de cáncer de tiroides en niños, tumores, malformaciones en fetos y otras enfermedades se extendieron por años y se cree que aún sigue cobrando víctimas. Ya estamos en la última secuencia del programa y en el Plus, la historia de Titanic, y además en el número 1 en las peores tragedias producidas por el hombre, el Challenger y el Columbia. Adelante. Ostentoso e imponente, el Titanic fue apodado el Insumergible por su magnífico tamaño y por su supuesta seguridad. Diseñado para ser lo último en lujo y confort, zarpó en su viaje inaugural con más de 2.200 pasajeros, de los cuales menos de la mitad sobrevivió. Una serie de errores humanos y actos negligentes terminaron costando la vida de más de 1.500 personas que vivieron minutos de horror en el naufragio más famoso de la historia. El 10 de abril de 1912, el Titanic, el transatlántico británico más grande del mundo en su momento, zarpó en su viaje inaugural de Southampton, Inglaterra, para dirigirse a Nueva York. Dividido en 3 categorías, la zona de clase alta llevaba a las personas más ricas del mundo que viajaban por diversión, mientras que en la clase baja cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos iban en busca de una mejor vida en los Estados Unidos. Luego de una travesía placentera, el 13 de abril comenzaron a llegar varios informes de avistamiento de bloques de hielo, a los que al parecer no les dieron la debida importancia, pues la nave casi no desvió su camino, ni disminuyó su velocidad. Se cree que el motivo fue que esto retardaría su triunfal llegada a su destino, esperada con gran expectativa en Nueva York. La noche del 14, los vigías del mástil trataban de divisar sin largavistas posibles bloques de hielo. A las 11:40 de la noche lograron ver uno de grandes dimensiones y de inmediato avisaron con la campana. Se dio la orden de rodearlo, pero no tuvieron suerte y el Titanic terminó colisionando con el iceberg por estribor. El inmenso bloque partió una brecha por donde ingresó gran cantidad de agua
y en cuestión de minutos varios compartimentos se inundaron. Cuando la alarma cundió, se inició la evacuación de los pasajeros a los botes salvavidas. Se sabía que no había suficientes para llevar a todos los pasajeros. Sin embargo, en un acto negligente, estos fueron llenados con menos personas de la capacidad que tenían. Cuando el último bote fue liberado, 1.500 personas se quedaron en la embarcación o en las aguas heladas. Los sobrevivientes contaron luego que observaron horrorizados como las luces del transatlántico se apagaron y que tras la calma seguida de ruidos sordos, crujidos y bramidos, la nave se hundió. Con el riesgo de morir de hipotermia, la esperanza para los que estaban en los botes volvió cuando cerca de las 4 de la madrugada vieron el vapor Carpathia. El barco llegó atendiendo los mensajes de auxilio y rescató a las 705 personas que sobrevivieron al legendario naufragio. Con 17 años de diferencia, 2 transbordadores espaciales explotaron en el cielo frente a millones de espectadores. Ambos con 7 víctimas, pero con diferentes fallas tecnológicas, han sido los desastres aeronáuticos más catastróficos. El 28 de enero del 86, luego de varias cancelaciones de despegue por diversos motivos, el mundo esperaba el lanzamiento del transbordador Challenger. La gran atención mediática se debía a que en su interior viajaba la flamante ganadora del concurso nacional, una maestra en el espacio, Krista McAuliffe, una profesora de colegio que había tenido que prepararse durante 5 años para ese gran día y se convertiría en la primera civil a bordo de una misión espacial. En su país, ella se había convertido en toda una celebridad. Tras un retraso de 1 hora, el Challenger despegó a las 11:38 de la mañana, llevando a 7 tripulantes. Exactamente a los 73 segundos, cuando aceleraba a 12.000 kilómetros por hora para escapar de la gravedad de la Tierra, explotó fraccionándose en cientos de piezas. En una de ellas iban aún con vida 2 tripulantes, pues el compartimiento en donde viajaban quedó intacto. Esto fue comprobado durante las investigaciones posteriores, cuando se encontró que el suministro de aire conectado a los cascos para ser usado en casos de emergencia había sido usado por 3 tripulantes. Eso demostraba que al menos 3 astronautas habían sobrevivido a la explosión, pero había sido el violento impacto con el mar 2 minutos 45 segundos después de la explosión lo que provocó su muerte. De inmediato, el presidente Ronald Reagan declaró duelo nacional y ordenó una comisión de investigación para que diera con las causas del desastre. Esta delegación determinó que las bajas temperaturas de la noche previa causaron porosidad en unas piezas llamadas juntas tóricas en el segmento del cohete impulsor, causando la pérdida de hidrógeno líquido. Pero tras la falla técnica, los grandes culpables fueron los que autorizaron el despegue. El día anterior al lanzamiento, el ingeniero Roger Boyce-Holly advirtió su preocupación sobre las juntas tóricas y su poca elasticidad ante temperaturas bajas a la compañía concesionaria Morton Thiokol y a un alto ejecutivo de la NASA. Ante la presión que existía por poner en marcha el lanzamiento, todos decidieron hacer caso omiso a las advertencias y autorizaron el despegue con el resultado fatal que todos conocemos. Paralelamente, el 1 de febrero del 2003, la historia se repitió con el transbordador espacial Columbia. Desde el Centro Espacial Kennedy esperaban el aterrizaje de los 7 astronautas que venían de una misión de 16 días en el espacio. A menos de 1 hora de su llegada a la Tierra, los sensores de temperatura del lado izquierdo de la nave fallaron y el ala izquierda se calentó en exceso. Desde la base perdieron contacto con la nave, la que al ingresar a la atmósfera terrestre se desintegró en miles de pedazos. A las 9:18 de la mañana, sobre el cielo de Texas y Luisiana, empezaron a caer las partes del transbordador ante el estupor de los pobladores. Las investigaciones concluyeron que el desprendimiento de un trozo de espuma de poliuretano, que servía como aislante del tanque externo, causó una fisura en el revestimiento exterior diseñado para proteger la nave del calor extremo. Esto permitió que se filtrasen gases calientes al entrar en la atmósfera. Los ingenieros de la NASA se habían percatado de este desperfecto días antes del regreso de la nave a la Tierra y solicitaron fotos satelitales, pero una ejecutiva de la NASA se las negó para no retrasar el proyecto, pues eso peligraba la misión siguiente y su financiamiento. Una vez más,
Una mala toma de decisiones costó millones de dólares y la vida de 7 personas. Lo que recuerdo del Challenger es que básicamente el mundo se paralizó con esta tragedia y este desastre que fue realmente descomunal. Muy bien, señores, esto fue todo por hoy. Chao.